efectivamente pueda funcionar. Así a manera de ejemplo, en cierta ocasión leía en un diario respecto de la rapidez con que se llevó a cabo un juicio oral en el Estado de México. Y sin embargo no se tuvo la resolución de manera inmediata, puesto que al haberse el culpado acudido ante las instancias federales de amparo, limitó el accionar del juicio después del juicio oral, porque no podía decidir hasta tanto no resolviera no se resolviera su amparo. Entonces esa pretendida rapidez con la que se pretendía acabar con ese asunto se trocó al momento en el que se estableció que pues, como había un amparo y no podría decidirse sobre el fondo hasta tanto no se estableciera la constitucionalidad o no del acto. Y eso redundó a que a final de cuentas prácticamente lleva lo mismo. Ahora bien, si el problema es aquí la rapidez, yo creo que la implementación de un juicio sumario en forma como debiera ser, podría ser la solución. Sin embargo, la esencia del juicio oral es que quien se supone que debe decidir tenga a la mano no nada más los datos dichos por los propios protagonistas, sino que además juzgue actitudes, acciones, gestos de las personas que están bajo su jurisdicción. En ese sentido, de nada servirían los juicios orales si perdemos la perspectiva de que esa es la principal razón, de que la razón es justamente que el juez pueda estar en la misma medida en todas sus posibilidades de observar los gestos, actitudes de testigos, del inculpado, de los denunciantes, y con esto pues se le tiene que dar un papel más protagónico al denunciante, no simplemente el de coadyuvante del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que evidentemente este juicio oral pueda funcionar. Okay. Entonces, con lo que nos acaba de manifestar, ¿usted cree que los juicios orales solamente es un nuevo sistema para el proceso en la justicia? Entonces, usted comparte la opinión que aplicando los criterios de oportunidad, una institución evidentemente anglosajona, vaya a funcionar en un sistema penal mexicano. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, el juicio oral se supone que debiera ser una excepción, de alguna manera, lo que le llaman algunos la negociación de la culpa, nos puede llevar a que el sistema empiece a funcionar en delitos en donde pueda ser fácil resarcir el daño. Quién sabe, más allá de los delitos en donde evidentemente no pueda establecerse de manera eficaz una posible negociación. Pensemos en delitos como el homicidio, el secuestro, la violación, en donde evidentemente por su gravedad, incluso la propia ley la propia Constitución ha dispuesto que para ellos no haya solicitud de prisión, sino que es una prisión oficiosa, ¿no? Una prisión preventiva oficiosa. Y en ese sentido, quién sabe cómo funciona. Es decir, no se trata de crear las expectativas sobre algo que no conocemos todavía. Más que no conocemos, que no sabemos cómo lo podemos implementar para que realmente sea eficaz. Si lo que buscamos es eficacia, podríamos decir que muchos de los asuntos que ahorita actualmente se manejan en los juzgados de primera instancia, incluso, no digo en los juzgados de paz, pues bien podrían ser manejados en un juicio oral y ni siquiera llegar a esa instancia, ¿no? Sino simplemente llegar a una fase anterior. Conciliación dada su exactamente, su gravedad. Pero en los delitos graves, ahí es sí es donde yo pienso que debemos estar oportunamente vigilando su eficacia. Otra de las partes que me parecen a mí un progreso es el establecimiento de los jueces de control, de jueces de ejecución. ¿Sí? Muchas de las veces el juzgador impone una pena y no sabe qué pasó con la misma, hasta después se entera de que una determinada persona, por ejemplo, dejó de cumplir con la obligación que adquirió con la autoridad ejecutora y entonces le solicitan la reaprehensión, pero para entonces ya a lo mejor el delito prescribió, muchas cosas, ¿no? Y en cambio, teniéndose un juez de ejecución, pues sí se puede tener el seguimiento de un procedimiento penal más en foco. Pues, señorías, ya nada más como última pregunta antes de despedirnos.
¿Cuál será su política personal a seguir para la impartición de justicia desde su nuevo cargo? Hay una de las funciones fundamentales que enseñó quien estaba antes de titular de este juzgado, que es justamente la de ser exhaustivos en el razonamiento y la de dar un trato humano. El trato humano implica no una compenetración o una convivencia con los familiares de las víctimas, la víctima misma o con el ofendido, sino la consideración de que desde la perspectiva de donde uno se encuentra, debe uno saber que la gente espera que la impartición de justicia sea eficaz y que esa eficacia se redunde no nada más en establecer los parámetros de la pena que debe o no imponerse, sino de establecer que se han considerado los datos mismos del expediente, los datos mismos de las personas para poder orientar un criterio y establecer directrices que nos den una certeza en la impartición de justicia. Okay. Bueno, entonces, para concluir, señoría, si quiere hacer algún comentario, quiere manifestar, algo, licenciado. No, pues la verdad es que me da mucho gusto que la inquietud de gente así como ustedes lleve a la reformulación de estos temas desde la perspectiva por ejemplo, en este caso del Poder Judicial, en el que yo soy uno de los judiciales del más modesto de todos, pero que tienen también la dignificación de la profesión del licenciado en Derecho, que eso es básico, ¿no? La gente muchas de las veces desconfía de esta profesión sobre la base de un sentido común, a veces un poco ramplón, que trata de hacer ver mal esta tarea que de suyo es muy noble. Yo la verdad los felicito a ustedes por este esfuerzo, que lleva ese propósito de engrandecimiento de nuestras tareas como abogados. Bueno, pues no nos queda más que agradecer el tiempo de su señoría al espacio que brindó a sus servidores y a los medios informativos de derechos humanos para la realización de esta entrevista, ¿no? Entonces, pues no dejamos pasar una vez más la oportunidad, señoría, de felicitarlo doblemente por su aniversario natalicio y pues, la celebración de su nuevo cargo, ¿no? Muchas gracias. Informó para la red de órganos informativos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Arturo Jaramillo Cabrera, Investigaciones Especiales, Adán Guerrero Treviño, reportero ciudadano. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.